Muy bienvenidos, esto es El Refugio en Casa. Ya, ¿quién lo iba a pensar? Desde marzo, desde mediados de marzo, desde que arrancó la cuarentena y todo el mundo y en especial nuestro país y nuestra ciudad tuvieron que cambiar sus modalidades, aún también nosotros como iglesia de nuestros encuentros. Pero bueno, ya pasaron tantos meses y una vez más es un placer invitarte a este encuentro, que es un encuentro porque no solamente coincidimos en el horario, en el tiempo, sino que todos nos concentramos, unimos nuestra fe para buscar a Dios. Es un encuentro entre nosotros, aunque estamos en diferentes lugares, pero es un encuentro con Dios. Y esos encuentros con Dios son tan trascendentes que pueden transformar nuestra vida. Yo te invito a que te prepares. Si tenés a alguien para invitar o alguien para saludar, recordá cómo lo hacíamos cuando nos encontrábamos. Hoy lo hacemos a través de un mensajito, a través del celular. Quizás también, si estás conectado en este momento, podés enviar un mensaje a toda la iglesia a través del chat. Pero queremos que te prepares para este encuentro y vamos a estar escuchando una historia que nos va a motivar a seguir creyendo en el Señor. Vamos a alabar juntos a Dios y también vamos a estar reflexionando sobre una fe en comunidad. Así que te pido que te prepares. ¿Qué te parece si le decimos a Dios que nos ayude? Señor, ayúdanos a que este encuentro sea un encuentro entre nosotros, pero un encuentro entre tu voz y nuestro corazón, entre tu rostro y nuestra realidad, entre tu presencia y lo que nos rodea, entre tu paz y nuestras ansiedades. Que en este momento empecemos a palpitar la alegría que nos da el estar cerca tuyo. Dedicamos este encuentro de refugio en casa para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré,
está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Cada vez que en el refugio en casa podemos tener esta oportunidad de contar historias de vida, es una oportunidad no solamente para descubrir el poder de Dios, sino también para conocer a hermanos que son parte de esta comunidad de fe. Hoy estamos con Gastón, con Paula, con Emanuel y Martina quedó en casa, pero estamos hoy para contar una historia de lo que Dios ha estado haciendo en estos últimos días. Gastón, ¿cómo estás? Gracias por Bien. estar con nosotros. No, gracias a vos, pastor, por la invitación. Quiero que nos cuentes qué fue lo que sucedió hace 10 días, más o menos. Más o menos 10 días atrás. Sí, Emma, unos días antes de cortar el cordón, tenía problemas porque supuraba como un líquido amarillito, así. Días después lo llevamos a la pediatra y la pediatra nos dijo que era normal en bebés, en recién nacidos. Bueno, así que nos fuimos con un poco más de calma a casa, pero pasaban los días y no veíamos mejora. Así que dentro de los pocos conocimientos que uno puede tener, le poníamos un poquito de agua oxigenada y esas cosas, pero no había caso. Así que volvimos otra vez a la clínica con la pediatra y bueno, nos dio un cefalexina, para un antibiótico, digamos. Bueno, empezamos con el antibiótico, con la cefalexina, y días después, mientras tomó el antibiótico, se calmó, le pasó todo. Una vez que terminó ese tratamiento, volvió otra vez con eso, con el mismo problema, y ya nosotros, ya el estado de desesperación, al ver que no se le iba, volvimos otra vez a la pediatra nos dio una orden de internación acá para la clínica Nacer, nos derivó con un especialista, un cirujano. Fuimos el viernes a la tarde, el cirujano no lo quiso ver, recién para el lunes. Nos dijo, vuelvan el lunes, que ahí recién el lunes le hacemos un hisopado en el ombligo para ver qué bacteria tiene, qué es lo que está causando eso. Nosotros no nos quedamos con eso, así que le insistimos a la pediatra que nos derive a Santa Fe. Después de un tire y afloje ahí con la pediatra, nos derivó a Santa Fe. Nos fuimos el sábado a la tarde. Sábado a la tarde llegamos a Santa Fe, lo internaron. Y ahí obviamente apenas llegamos empezaron con todos los controles, estudios y todo eso para empezar de inmediato para ver qué era la bacteria que estaba causando la infección. Era mucho más que ver que eso no supuraba, sino que lo veían que estaba mal. Eso, exactamente. Aparte él se veía que estaba mal, inquieto, nervioso, lloraba. Entonces a uno también le entraba esa desesperación de querer hacer algo, ¿no? ¿Qué sucedió ahí cuando llegaron a Santa Fe? ¿Qué fue lo que le dijeron los médicos? Y cómo se fue dando esta historia de gravedad y de milagro del Señor. Gravedad y milagro a la vez. Nosotros cuando llegamos allá a Santa Fe, como que ya nos estaban preparando para algo más delicado, algo más grave, porque él allá en realidad entró con un cuadro grave de infección. Así que nos explicaron más o menos lo que podía pasar, lo que podían llegar a hacer. Decía, ahora identificar la bacteria y tratarlo con antibiótico, o si la infección ya estaba adentro
en el interior de él ya era hacerle cirugía, abrirlo, hacerle un drenaje para sacar toda la infección, y eso ya era más complicado. Así que bueno, desde que salimos acá empezamos a orar, siempre pidiéndole al Señor que Él tenga todo bajo control. Y aún así, antes de nosotros pedirle, Dios ya estaba haciendo la obra sobre la vida de Manuel, porque a pesar de la infección que él tenía, nunca tuvo una pizca de fiebre. En todo el tiempo que él estuvo enfermo, nunca levantó fiebre, que eso era algo ya bastante importante. Así que Dios desde ese momento ya estaba obrando en la vida de él. Por un tiempito, cuando vos ibas y venías y Pauli tenía que quedar allá, le tuvieron que poner un respirador, se complicó la situación. Contanos eso y después cómo milagrosamente en poquitos días estamos viéndolo totalmente sano. Sí, la primera noche que ella se quedó allá con el bebé fue el sábado a la noche. Yo ya estaba volviendo, llegando acá a Rafaela, y nos manda un mensaje diciendo que Emma había empeorado, que se había descompensado y no lo podían reanimar, como que se había desmayado. Entonces bueno, ahí entraron las enfermeras, la sacaron a ella de la habitación, lo reanimaron y le pusieron un respirador. Pero solo fue esa noche. Nosotros a todo esto seguíamos orando, pidiendo, pero solamente tuvo respirador esa noche. Después bueno, se tuvo que bancar muchos pinchazos en los brazos, en las piernas, por todos lados lo pincharon. Pero se la bancó bastante bien. Estamos hablando en este encuentro del Refugio en Casa de una fe en comunidad. Y bueno, por los grupos de oración de la iglesia empezaron a pedir, estén orando por ustedes y por Emma. Y empezaron después a llegar las noticias de que la infección no estaba, no había que abrirlo, no había que operarlo. Así es. ¿Cómo se fue dando todo ese milagro para que después peguen la vuelta y estén acá y lo veamos a Emma tan saludable y con tantos kilos? Sí, con antibióticos obviamente, pero Dios ya había obrado en la vida de él, revirtió todo pronóstico, porque, bueno, nos habían dicho, lo peor que puede llegar a pasar es que nos lo tenemos que abrir, drenarlo todo, pero Dios revirtió todo ese pronóstico y de un momento a otro ya le empezaron a sacar medicamentos, le daban menos dosis de medicación, así que Dios ya estaba trabajando en su vida y hizo el milagro. Gastón, quiero que nos cuentes y les digas a aquellos que en este tiempo están prestando atención a esta historia, ¿qué les enseñó como familia esta situación y ver este milagro de Dios? De que Dios hasta asombró a los médicos revirtiendo todos los diagnósticos y los pronósticos. Y más que nada que Dios es grande y ante cualquier situación que uno necesite de Dios, más allá de la enfermedad o en cualquier situación de la vida, que uno no deje de buscar a Dios. Dios es fiel, Dios es grande y siempre escucha nuestras oraciones. Escuchó mis oraciones, escuchó las oraciones de Paula, la de toda la gente de la iglesia, y Dios hizo la obra sobre la vida de Emma, escuchando nuestras oraciones. Ahora, para el final, le voy a hacer una pregunta, la que vivió de cerquita, porque Gastón tenía que ir y volver de Santa Fe a Rafaela, también para cuidar a Martina. Quiero que nos cuentes qué es lo que vieron las enfermeras, los médicos y que te contaron de este milagro. ¿Cómo vos viviste que Dios estaba cerca tuyo en este momento? Hola. Fue muy difícil vivir todo este momento. Más allá que la tuve a Marti, yo totalmente fue diferente esto de Emma. Me llevó a un nuevo nivel de fe. Hoy yo me doy cuenta que estoy como un escalón más arriba. Muy difícil, pero muy acompañada. Yo me di cuenta de la gente que Dios me rodea, de que puso para rodearme, el amor de toda la gente que tuve, la contención, más allá que estaba lejos, que no tenía nadie, nunca me sentí sola, nunca nos sentimos solos con él, eso que siempre decimos. Y el milagro de Dios sobre Manuel, porque los médicos venían y me decían, necesitamos ecografía y tomografía. Llevaron a hacer la eco y me dice, no,
todo cerrado adentro, dice, el conducto que ellos creían que estaba abierto, que era del conducto del ombligo a la vejiga, estaba totalmente cerrado y me quedaban como mirando. Porque, como decía Gastón, en el principio era una cirugía muy complicada y no terminó siendo nada. Nos mandaron a casa después con los antibióticos y todo, y Emma ya terminó. Bueno, tiene ganas de... Estamos en vivo, tiene ganas de... recién estuvo tomando, y ahí está, ahí se está tranquilizando. Simplemente la última pregunta, ya nos están ahí escuchando los amigos y hermanos. Dijiste que esto te llevó a un nuevo nivel de fe. Contanos eso en pocas palabras, ¿qué es lo que significa en tu relación con Dios? O sea, yo particularmente pensé que estaba cerca de Dios, pero creo que esto me llevó a estar mucho más cerca, a estar mucho más tiempo en su presencia, a confiar totalmente en Él, al descansar en Él. Entonces hoy veo el milagro, el apoyo de la gente, las oraciones, todo, y ver el resultado de la vida de Manuel es como que eso llegó, me siento en un nuevo nivel de fe. Pero muy agradecida, quiero aprovechar ahora para agradecer a cada uno que se tomó su tiempo, su dedicación para orar por él, que se vieron los resultados, ¿no? en él, todo lo que Dios hizo. Así que gracias por todo. Bueno, los vamos a dejar tranquilito a ellos y a Emma, y qué bueno es saber de que Dios sigue haciendo milagros. Gracias de todo corazón por haber abierto su corazón y contar esta historia que nos bendice. Gracias por la invitación. Dios los bendiga. Todos los rincones de la tierra a Él se inclinarán. Todas las naciones se postrarán ante Él. La tierra canta, que nuestro Jesús ocupe su lugar. Alegremos el corazón de nuestro papá y cantemos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver su iglesia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver su iglesia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan
En este encuentro, como te lo habíamos dicho, vamos a estar siguiendo con el relato de Hebreos capítulo 11, donde está la galería de los héroes de la fe, donde somos invitados a confiar en Dios, pero a no confundir nuestra fe. A veces pensamos que la fe no es ni más ni menos que una creencia o un salvavidas del cual podemos sostenernos en algunos momentos, pero la fe es algo que nos da seguridad. No es una fe por las dudas, es una fe por la seguridad, la garantía y la certeza que nos da el poder de Dios, la seguridad de que su palabra es firme porque se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo, y también las experiencias que nos motivan como ejemplos de fe a seguir confiando en el Señor. Hoy nos vamos a ir a Hebreos 11, versículo 29, donde se nos va a hablar de una fe en comunidad. Estamos ahí frente al Mar Rojo. Israel salió hace unos días de Egipto con un brazo fuerte y poderoso de Dios, sin levantar un arma. Dios enviando 10 plagas hacia el corazón de Egipto, los egipcios le pidieron por favor que se fueran. Faraón dio la orden, váyanse. Hallaron gracia a todo el pueblo de Israel ante los ojos de los egipcios que los apuraban, por favor váyanse. Y les regalaron sus joyas, salieron enriquecidos. Gente que había sido esclavizada por más de 430 años. Pero después de que ellos llegan, después de unos días en que empiezan a experimentar que en ese desierto, el cual Dios estaba guiando como GPS su trayectoria, había de día una nube que los iba guiando. Sí, una nube, no era una nubecita, era como una columna de nube que iba guiándolos, era la señal de que la presencia de Dios iba con ellos. Y de noche, esa columna de nube se transformaba en una columna de fuego, para que ellos pudieran seguir caminando aún en las jornadas de noche en medio del desierto. Llegan a un lugar donde enfrente tienen el Mar Rojo. Cuando los egipcios se enteran, y Faraón, de que ellos estaban enfrente del mar, pensaron que estaban escapando, que se perdieron, y salió con toda la bronca y con todo el ejército Faraón a querer perseguir y atacar al pueblo hebreo. En ese momento, lo que hace todo el pueblo de Israel cuando ve que adelante tiene el mar y empieza a escuchar el cabalgar de carros y de mucha gente y de caballos, empiezan a clamar a Dios y ya empieza la primer murmuración o queja contra Moisés. Le empiezan a decir: ¿para qué salimos de Egipto? ¿Acaso no era mejor morirse allá y ser enterrados allá? Nuestros cuerpos van a quedar acá en el desierto. ¿Para qué salimos? Te invito a que revises mejor esta historia. Aparece ahí en Éxodo capítulo 14. Y se dice que Moisés les dice: estén quietos, estén firmes y vean la salvación del Señor. Porque todo este ejército egipcio que los viene a perseguir, que hoy los van a ver, nunca más los van a ver en su vida. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Qué buena frase para esos momentos claves de nuestra vida donde no sabemos para dónde agarrar. Porque el Dios de los hebreos, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Estamos con el ejército egipcio por detrás. La nube que los guiaba por delante ahora se va para el lado de atrás y queda como un paredón, y es oscuridad y tinieblas para el pueblo egipcio y es luz y resplandor para el pueblo de Israel. Así que tenemos el mar, todo el pueblo de Israel, esta columna que iluminaba de noche a los hebreos, pero que también a los egipcios les era de luz y oscuridad, y atrás estaba el ejército egipcio. ¿Lo tenés ahí? Bueno, nos quedamos ahí. Hebreos 11:29 dice: por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Han pasado tantos imperios y sin embargo el pueblo de Israel, un pueblo muy singular, totalmente diferente a todos los pueblos de la tierra, todavía sigue estando. El imperio egipcio intentó destruirlo y no pudo.
El imperio de los asirios, que se levantó y atacó al reino del norte de Israel y los esparció, ya no está más. El imperio de Babilonia, gobernado primero por Nabucodonosor, uno de esos grandes reyes que conoció el planeta, también pasó. Pasó el imperio de los medos y persas, pasó el imperio griego con Alejandro Magno, pasó el imperio romano, pasaron las guerras mundiales, la primera y la segunda, donde exterminaron a más de 6 millones de judíos y donde parecía que este pueblo de Israel ya no existía más. En mayo de 1948 vuelve a su tierra de Israel, vuelve a flamear la bandera con la estrella de David y volvemos a darnos cuenta que hoy, cuando vemos las noticias internacionales, Israel sigue estando aún rodeado de muchos enemigos. Como que Dios hubiera cumplido esa promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Voy a bendecir a los que te bendigan. Y los que te maltraten y te maldigan, ellos van a correr con la misma suerte que te desearon. Hasta el día de hoy, Dios bendice a los que bendicen a Israel. Y aquellos que oran por la paz de Jerusalén, dice el libro de los Salmos, son prosperados y bendecidos. Ahora, que hoy Israel exista es un testimonio del poder de Dios. El Dios de Israel existe, y aunque han querido exterminar a ese pueblo que muchas veces fue rebelde a Dios, hasta el día de hoy, el que esta nación exista es un testimonio de que el Dios de Israel es poderoso. Dios había hecho grandes maravillas y milagros para sacar a Israel del pueblo de Egipto, de esa esclavitud. Y ahora están enfrentando su primer desafío. Un mar adelante y un ejército embravecido y lleno de bronca y de furia y de armas para atacarlo. Y Dios hace algo milagroso. Le dice a Moisés que extienda su mano y Dios envía un recio viento oriental que divide las aguas. La Biblia nos cuenta de que ellos cruzaron por el Mar Rojo en seco, teniendo una pared a la derecha y otra pared a la izquierda, pared de aguas. Y duró toda la noche pasar por el Mar Rojo. Y los egipcios, siguiéndolo, se metieron dentro de ese mar, pensando que iban a cruzar también. Pero cuando Israel terminó de cruzar, el mar se cerró y quedó ahogado todo el ejército egipcio. Hasta el día de hoy, algunos descubrimientos arqueológicos en la profundidad del Mar Rojo dejan entrever de que hay ruedas de carruajes, algunos pedazos de armadura, de espada, porque esto pasó de verdad. Ahora, ¿qué hubiera hecho vos y yo si hubiéramos estado ahí? Después de haber visto las 10 plagas que Dios derramó sobre Egipto, que hicieron que Israel salga con libertad, ahora ver que sin levantar un arma, Dios venció a todo un ejército que los quería matar, que abrió un mar con un viento, que la presencia de Dios estaba viva ahí con la nube y con la columna de fuego. ¿Qué hubieras hecho vos y yo si hubiéramos visto y presenciado esos milagros? Esta generación vio los milagros más grandes de Dios. Pero ¿sabés qué? La gran mayoría de esta generación no tuvo un corazón correcto, la actitud de fe que Dios estaba esperando de ellos. ¿No será que hasta el día de hoy nos pasa lo mismo? Te hago una pregunta. Si hoy podés recordar alguno de los milagros o hechos poderosos, demostraciones contundentes de que Dios existe y de que Dios respondió a tu oración. Esos momentos donde uno revisa en su historia y dice, no, acá pasó Dios. No fue buena suerte, no fue casualidad, no fue mi destino, fue la intervención divina de Dios. Y a veces actuamos como el pueblo de Israel. A veces Dios esperando que después de una demostración grande caigamos a sus pies en adoración, en gratitud, por lo general nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Hoy quiero que pensemos en esta fe en comunidad. La fe es algo personal. La fe es aquello que nos ayuda a descubrir que Dios existe, que nos ayuda a descubrir de que somos pecadores, el pecado nos lleva a errar, a equivocarnos, a ofender a Dios, a romper las reglas, a hacernos daño. Y si no arreglamos eso en esta vida, vamos a perdernos eternamente. Para eso vino Jesús. Vino a dar su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados, para libertarnos de nuestros pecados y comprar nuestra eternidad, nuestra salvación y nuestra reconciliación con Dios.
La fe es algo personal. Cada uno tiene que oír esta buena noticia del Evangelio de que Dios nos ama y envió a Jesús para salvarnos, por amor. Cada uno la debe recibir, cada uno se debe arrepentir, cada uno debe confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón de que Dios lo levantó de los muertos. Es algo personal. No podemos echarle la culpa a los demás. Ahora, una vez de que esta fe nos ayuda a encontrarnos con Dios, lo primero que hace el Espíritu de Dios es unirnos a una comunidad. No estamos hablando de la comunidad de la ciudad donde vivimos o del país, sino a una comunidad espiritual que se llama iglesia. No estamos hablando de un templo, estamos hablando de una familia. Estamos hablando de algo que la Biblia presenta como un cuerpo. Y quiero que entendamos esto porque es mucho más amplio de lo que podemos entender e imaginar. Cuando por una fe personal nos acercamos a Jesús y somos adoptados como hijos de Dios, Dios nos une a una gran comunidad de fe, a una gran iglesia que está formada por toda gente de toda tribu, lengua, raza y nación que han confesado que Jesús es el Señor y han recibido a Jesús como el Salvador de sus vidas. Entonces ahora, esta fe que al principio fue personal para encontrarme con Dios, ya no puede seguir siendo algo personal. Hay muchos que hoy viven su espiritualidad, su fe de una manera particular y dicen, bueno, mi relación con Dios es muy personal, muy íntima. Y es cierto, gran parte de nuestra forma de practicar la fe, de ser obedientes a Dios, de orar, de adorar, de ser agradecidos, de tomar decisiones de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios, todo eso son decisiones particulares, nadie nos fuerza, lo hacemos voluntariamente y por la fe de que los mandamientos de Dios son lo mejor que podemos hacer. Hasta ahí todo bien. Pero quiero que entiendas algo. Si sos parte de la iglesia del Señor, no de la comunidad solamente del refugio, si sos parte de la iglesia del Señor, tus decisiones y tu forma de vivir la fe afectan a todos los demás. Es como un cuerpo. Te duele la cabeza y todo el cuerpo está mal. Te pasa algo lindo y todo el cuerpo celebra y vive eso. Cuando estamos enfermos, todo el cuerpo siente el dolor y la debilidad de estar enfermo. Si tenemos buenos hábitos, todo el cuerpo es bendecido por esos buenos hábitos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la fe en comunidad no es ni más ni menos que esta fe que nos unió a Jesús en lo personal, pero que ahora nos hace parte de todos aquellos en el mundo y aún también todos aquellos que en nuestra ciudad y en nuestra pequeña comunidad de fe llamada El Refugio buscamos e invocamos al Señor. Quiero decirte algo. Si yo en esta semana consumí pornografía, dije mentiras, maltraté a mi familia, fui deshonesto y ahora estoy vendiéndote una linda imagen a través de esto que estoy diciendo, quizás pueda engañarte con la imagen, pero a Dios no lo puedo engañar, eso lo sabemos. Pero quiero decirte algo, si yo actué de esa forma en lo íntimo, también te afecté a vos de alguna forma. Ahora, si yo fui fiel, fui íntegro, aunque nadie me veía, busqué a Dios, traté de ser sincero, de cuidar mis pensamientos, lo que veía, lo que escuchaba, lo que decía, aún en mis decisiones más íntimas, personales, secretas, superficiales o profundas, busqué hacer la voluntad de Dios. ¿Sabés que eso también te afecta a vos? Estamos en una forma de vida tan individualista que nos cuesta mucho entender lo que Jesús soñó y lo que Jesús explicó cuando dijo que íbamos a hacer una iglesia y que los discípulos de Jesús íbamos a estar tan unidos entre sí que lo que uno hacía lo iba a afectar al otro. Yo sé que esto es difícil de entender y por eso quiero que leamos una parte en 1 Corintios 10 que nos cuenta lo que sucedió con todo este pueblo que cruzó el Mar Rojo. Porque todos entraron en ese Mar Rojo y todos vieron esa maravilla de Dios. Pero la gran mayoría empezó a tomar decisiones equivocadas y la comunidad entera de esa generación pereció en el desierto. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10. Yo quiero que prestes atención a esto. Dice así: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos
fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Habla de 4 beneficios o evidencias poderosas que vivió el pueblo de Israel. Primero, la nube, que era la manifestación de la presencia de Dios guiando en medio de un desierto a ese pueblo. Segundo, el paso del Mar Rojo por seco. Eso fue un milagro. Eso pasó de verdad, no es un cuentito. Y la Biblia dice que eso es como símbolo del bautismo. El bautismo es algo que nos identifica con Jesús. Si sos creyente, tenés que bautizarte, porque esto tiene que ver con afirmar tu fe y no solamente obedecer al Señor, sino decir, lo de Egipto, lo de la esclavitud, lo de vivir como quería, lejos de Dios, quedó atrás. Ahora sigo la voluntad del Señor. Ahora tengo una misión y un propósito que cumplir. Todos ellos vieron la nube y pasaron por el mar en seco. Todos ellos fueron alimentados por algo que se llamó maná. Es un milagro. Si Israel hoy existe es porque por 40 años Dios los alimentó en el desierto. Hablamos de desierto, lo que más falta en el desierto es agua. Y sabes que muchas veces y durante todos esos años Dios les dio de beber agua en medio del desierto. Todo esto tiene mucho que ver con nuestra relación con el Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús dijo a la mujer samaritana, si vos me pedirías, yo te daría de la fuente de agua viva para que nunca más vuelvas a tener sed. Así que todos ellos vivieron ese privilegio. Pero fíjate lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos esas cosas malas que ellos hicieron, para que tampoco rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como ellos la cometieron, algunos de ellos, lo que causó la muerte de 23.000 personas en el desierto, solo en un día. Que tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por las serpientes. Son todas cosas que están pasando en el Antiguo Testamento, apenas ellos salieron de Egipto. Sigue diciendo, y que tampoco tendremos que murmurar como le hicieron algunos de ellos y el ángel del Señor fue a destruirlos. Estas cosas les sucedieron a ellos como un ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y termina este relato con 2 versículos. 1 Corintios 10, versículos 12 y 13 dice, si ustedes piensan que estar firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a los que otros atraviesan. Y Dios es fiel para no permitir que la tentación sea más grande de lo que nosotros podemos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Vos y yo, si creemos en Jesús, formamos parte de una comunidad de fe. Lo que hacemos en nuestra relación con el Señor y en nuestra vida diaria no solamente nos afecta en lo personal y en lo familiar, sino que afecta a todo el conjunto. 4 privilegios vivieron los israelitas, pero hicieron varias cosas que están mal, que fueron escritas, por ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo. Primero fue codiciar, desear cosas malas. Estamos en un mundo donde se nos exige y prácticamente se nos imponen necesidades que no son necesarias. Se nos venden cada cosa que no necesitamos. Se nos imponen algunas urgencias que realmente no valen la pena. Y sin querer queriendo empezamos a desear, por lo que vemos, cosas que no son buenas. El pueblo de Israel deseó lo que no tenía que desear. En segundo lugar, fue
idólatra. La idolatría tiene que ver no solamente con adorar y rendir culto a una estatuita, sino tiene que ver con darle el lugar que merece Dios a otra cosa. Todo el pueblo de Israel en el mismo desierto terminó adorando otras cosas y dando libertad a todos sus deseos. En tercer lugar, cometieron inmoralidad sexual. ¿Sabes qué? Si yo soy infiel en mi matrimonio, no solamente me hago daño a mí, le hago daño a mi esposa, a mis hijos, también te hago daño a vos si sos parte de esta comunidad de fe. No es lo mismo desear cualquier cosa que desear la voluntad de Dios. No es lo mismo adorar a Dios y diariamente presentarle la prioridad de mi vida, de mis decisiones, que vivir como puedo y pedirle a Dios que me ayude. No es lo mismo mantenerse puro que vivir en un eterno concubinato, que juntarnos, que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que ver pornografía, que manchar nuestra mente, nuestra imaginación y nuestro cuerpo con pecados sexuales. ¿Sabés que eso afecta no solamente nuestro físico, sino nos afecta anímicamente y espiritualmente, y muchas veces destruye los planes que Dios tiene para nosotros? Hay algo más que también hizo el pueblo de Israel. ¿Sabes qué hizo? Empezó a probar a Dios o a tentar a Dios. Empezó a decir, ¿será que Dios puede hacer esto? ¿Cuántas veces le decimos, bueno, Dios, yo voy a hacer una prueba con vos. Si vos me haces esto, entonces ahí sí voy a ser fiel y te voy a dar esto y lo otro y aquello. ¿Acaso Dios no ha hecho muestras de cuánto nos ama invirtiendo la vida de su Hijo para perdonar nuestros pecados? El pueblo de Israel como que trató de negociar con Dios y de probarlo constantemente a Dios. ¿Y sabes qué? Lo único que hizo es que se le consumieran sus años en cosas que no le sirvieron para nada. Fueron destruidos. Lo último que hizo el pueblo de Israel, y es una de las cosas que más hizo durante todos esos 40 años, es murmurar. ¿Qué es murmurar? Es hablar por detrás, por debajo, es criticar. Criticaban a Dios, criticaban a Moisés, criticaban las circunstancias. No hemos cambiado mucho. Estas cosas fueron escritas para que nuestra fe en Dios sea tan fuerte que modifiquemos y desarrollemos a aquellos que también confían en el mismo Señor. La Biblia dice de que si vos estás firme, tenés que tener mucho cuidado de no caer, porque estas cosas son tendencias humanas que cuando se nos empiezan a pegar nos hacen daño a nosotros y contagian a los demás. Qué interesante saber de que Dios espera que seamos firmes en nuestra fe, que nuestra firmeza bendice a los demás, pero que Dios también nos muestra su fidelidad diciéndonos, vas a ser tentado, pero ¿sabes qué? Yo le voy a poner límite a la tentación para que no sea irresistible. Yo voy a mostrar mi fidelidad y a pesar de que seas tentado, siempre te voy a abrir la puerta para que tengas la salida. Quizás en este momento vos estás siendo tentado. Quizás estás pensando de que tu forma de vivir tu fe en lo íntimo es lo que Dios planeó para vos. Y la Biblia nos enseña de que cuando confiamos en Jesús, el Espíritu de Dios nos hace parte de su cuerpo, de su iglesia. Quizás esta pandemia nos ha despertado a que entendamos esta realidad que pensó Jesús en la iglesia. No que éramos iglesia cuando nos reuníamos, cuando veníamos a un templo, sino que vivimos siendo iglesia. Que lo que hacemos en lo íntimo afecta a los demás. Que nuestra forma de ser fiel a Dios hace que los demás también crezcan en santidad y crezcan en el conocimiento del poder de Dios en sus vidas. Dios promete fortalecer a aquel que quiere ser fiel. Termino con esto. Por casa, ¿cómo andamos? ¿Cuántos milagros de Dios has visto como yo? ¿Cuántas respuestas a la oración has visto como yo? ¿No será que con el paso del tiempo, esta advertencia de que tenemos una fe que se vive en comunidad, esta advertencia del pueblo de Israel que viendo tantas cosas, quizás fue la generación que más vio la gloria y el poder de Dios, pero la mayoría de ellos desagradó a Dios y no cumplieron con el plan que Dios tenía para ellos? Dios está esperando en esta generación, como leíamos en 1 Corintios, la última generación, la generación del fin de los tiempos. Dios espera que no caigamos en el mismo error, sino que tengamos cuidado y cuidemos nuestra fe. No codiciemos y deseemos cosas que no nos corresponden, que no nos hacen bien. Cuidemos nuestra integridad sexual, nuestra pureza. No pongamos otra cosa como prioridad en el lugar de Dios. No sigamos
cuestionando, postergando nuestra entrega a Dios, diciendo, si Dios haces otro milagro, si me das esto, me das lo otro, entonces sí voy a ser más fiel. No tentemos a Dios. Dios no tiene que demostrar más nada de lo que ya demostró. Y por último, dejemos de murmurar. No nos damos cuenta cuánto lo que decimos ofende el corazón de Dios y nos hace daño a nosotros mismos. ¿Por qué no cambiar esto? ¿Por qué no empezar a desear lo que Dios quiere que deseemos? ¿Por qué no empezar a adorarlo a Dios como la prioridad de nuestra vida y amarlo con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas? ¿Por qué no vivir en una generación maligna y perversa de una manera resplandeciente y pura? Porque la pureza siempre es recompensada por Dios. ¿Por qué en vez de tentar a Dios, no ofrecernos voluntariamente, agradeciendo todo lo que Él ya ha hecho por nosotros? ¿Por qué en vez de murmurar, de quejarnos y de ser desagradecidos, no empezamos a hablar de las maravillas de Dios a los demás? En este tiempo donde tanta gente necesita esperanza, y empezamos a hacerle escuchar a Dios en medio de esta cuarentena y pandemia lo agradecido que estamos con su bondad con nosotros. Una fe se vive en comunidad. ¿Estás siendo parte de la comunidad de fe de Dios? Yo quiero que en este momento puedas orar. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Algunos por primera vez van a tener su encuentro personal contigo, reconociendo sus pecados y pidiéndote perdón y salvación por lo que Jesús hizo en la cruz. Yo quiero pedirte que en este momento traigas salvación, traigas perdón, traigas reconciliación. Pero también te ruego que despiertes a aquellos que están adormecidos, seducidos o quizás arrastrados como todo el pueblo de Israel a deseos y a cosas que no nos hacen bien a la comunidad de fe y en lo personal a cada uno. Señor, no te agradaste de esa generación, pero a través de lo que Jesús ha hecho en nosotros y el poder de tu Espíritu, queremos vivir en esta generación siendo agradables a ti. Que te alegres al ver nuestra vida. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Que en esta hora podamos alabar a ese Dios que un día nos hizo libre en una cruz para siempre. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, me puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, me puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, me puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, me puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, que puedo gritar que
soy, libre 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 soy. Me hiciste libre, hoy puedo cantar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Qué bueno que fue compartir juntos este refugio en casa. Dios nos ha hecho parte de su familia, somos el cuerpo de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos y vivimos en lo cotidiano, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, lo que estudiás, todo lo que hacemos debe honrar a Dios y de esa forma fortalece la fe de todos aquellos que creemos en Él. Que vivas una fe pensando en la comunidad, porque cuando como iglesia vivimos unidos a esta fe que nos regaló el Señor Jesús, Jesús oró en San Juan 17, Señor, que se amen, que sean perfectos en unidad para que el mundo crea. Que en esta semana puedas dedicar tiempo a buscar a Dios, que los milagros que Dios hizo los puedas registrar. Hay mucha gente, conozco, que tiene como un diario, no sé si es un diario, una agenda, una crónica, que recuerda las cosas que Dios hizo y las palabras que Dios le dijo en momentos precisos, para no olvidarse. Viví una fe que active tu relación con Dios y que seas de influencia a todos los que tenés cerca. Aprovecho este momento para saludar a todos aquellos que hacen que el refugio en casa pueda estar llegando hasta donde vos estás. Le agradecemos y pedimos que Dios los bendiga, y también te pedimos que te puedas comunicar con nuestras redes, con nuestros contactos, con el número de WhatsApp. Sería muy bueno que te sumes a nuestros encuentros de oración por Zoom. Estaría muy bueno que también nos dejes tus testimonios, tus motivos de oración, y que te sumes a uno de estos grupos de vida que hace que sigamos viviendo esta fe en comunidad. Que Dios te bendiga y gracias por haber compartido con nosotros este refugio en casa.